estaba explicando sobre, estaba dando ejemplos sobre el costo indirecto y nos dejó como consulta averiguar qué era gastos, qué era costos, los clases de costos y la, espérame, ya le digo. Y los comportamientos de los costos variables Costos y variables. costos fijos. Bueno, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, en la contabilidad, bueno, a ver, ¿quién más quiere decir algo? Algo que, por ejemplo, se quedó pensando en el día de ayer. A ver, a ver, ¿nadie más? Brandon, ¿estás por ahí, Brandon? Buenos días, profe, ¿me escucha? Sí, claro, perfectamente, Brandon. Cuéntame. No, no, señor, no tengo ninguna pregunta, todo claro. Bueno, bien, ok. Entonces, vamos a entrar en materia a estudiar acerca de los costos. Ya sabemos que la contabilidad de costos se diferencia de la contabilidad financiera porque una es global, la otra es particular, ¿cierto? Bien, además, eh, la contabilidad de costos nos ayuda a predeterminar la producción, ¿ok? La producción. Permítanme hacer un recorderis a través de unas diapositivas. ¿Sí las ven ahí? Sí. ¿Sí ven las diapositivas? Sí, profe. Bien, entonces vamos a hablar acerca de la contabilidad de costos un poquito. Bien, con relación a la contabilidad de costos, vamos a hablar teóricamente hablando para después entrar en materia, la clasificación de los costos. Entonces encontramos costos directos y costos indirectos. ¿Qué son los costos directos? Los costos directos son aquellos costos o erogaciones o salidas de dinero que pueden medir, cuantificar, se pueden medir, cuantificar e identificar fácilmente. Esos son los costos directos. Como por ejemplo, la mano de obra directa y la materia prima directa. Ahí nos encontramos que cuando, por ejemplo, en el ejemplo que trajo Brandon y su equipo, ¿verdad? Encontramos que la mano de obra directa está conformada por 5 operarios que son los encargados, los encargados de entrar en el proceso productivo o en el proceso de producción de la cerveza. ¿Ya? Esa es la mano de obra directa. Y el material directo, perdón, por ejemplo, la cebada, el otro, son 3 elementos en el ejercicio que estamos haciendo. Eso es materia prima directa. Entonces, cuando ya los conocemos y los identificamos de manera fácil, de manera oportuna, los identificamos de una manera que se detallan con facilidad, esos son costos directos. Los costos indirectos. Los costos indirectos, por ejemplo, son aquellos que se caracterizan porque no son, no se pueden medir o cuantificar de una manera fácil. Por esa, no se consiguen de manera fácil, hay que minuciarlos. Como por ejemplo los CIF, si ayer pudimos darnos cuenta que los CIF, los costos indirectos de fabricación, ¿verdad? No son fáciles, obviamente, porque hay que minuciarlos, hay que
mirarlos. Por ejemplo, los costos indirectos de fabricación son costos indirectos. Mano de obra indirecta, material, materia prima indirecta y otros, ¿verdad? La depreciación de las máquinas, los servicios públicos, el arrendamiento, los impuestos de la fábrica, etc. A ver, bien. Hay una característica específica de los costos indirectos, es que su costo se debe prorratear entre los múltiples productos que se producen. Eso, prorratear, estamos hablando de que no los determinamos directamente, pero podemos hacerlo de una manera, digamos que un costo no se asume de manera directa, no se asume de manera tajante y podemos decir, bueno, es esto tanto, sino que lo podemos mediar un poquito porque hay elementos que son, no son tan fáciles. Bien, también encontramos costos fijos y costos variables. ¿Qué son los costos fijos? Esos costos fijos permanecen relativamente constantes en un periodo determinado. Por ejemplo, si estamos hablando de un periodo de un año, si estamos hablando de un periodo de un año, vamos a notar que mes tras mes van a haber unos costos fijos que van a permanecer, van a ser constantes relativamente durante ese tiempo. Por ejemplo, de los costos fijos, la depreciación por línea recta y el mantenimiento de los edificios. Obviamente, tenemos que tener claro que la maquinaria está trabajando para producir, ¿verdad? Y esa maquinaria se va desgastando por el uso y el abuso también, podríamos decirlo, de la producción. Entonces, la depreciación va a ser un costo fijo, ¿verdad? Si se hace mantenimiento a los edificios, a las fábricas, a los equipos, ¿verdad? La administración de la planta, esos son costos fijos porque periódicamente deben estar ahí. Por ejemplo, en el caso de las maquinarias, la maquinaria se le debe hacer mantenimiento y la depreciación se mantiene, ¿va? Entonces, eso va a ser un costo fijo. Los costos variables, por el contrario, ¿verdad? Son, como su nombre lo indica, son variables porque cambian en proporción directa con los volúmenes de producción o la venta. ¿Qué significa eso? Que van a variar, van a aumentar o van a disminuir, van a aparecer en un periodo, en otro periodo no aparecen y así sucesivamente. Eso, eso es puesto que hay una proporción que no está definida, pero van a variar de acuerdo a la materia prima, a la mano de obra, a las comisiones, el flete, etc. Entonces, eso varía, cambia, no es constante, a diferencia de los costos fijos. Bien, dentro de la clasificación de los costos encontramos los costos históricos o reales. Estos costos se producen en determinado periodo, ¿verdad? Y que a veces están, a veces no, pero ocurrieron en un tiempo determinado. Por otro lado, encontramos los costos predeterminados, que son los que se estiman con base a datos estadísticos o proyecciones y se emplean en la proporción de presupuesto. Bien, estos costos predeterminados son costos simulados, son costos que nos van a ayudar o van a ayudar a la empresa o a los planeadores de la empresa cuando se van a establecer los presupuestos a tener una visión mucho más clara del futuro. Estos costos predeterminados pueden aumentar o pueden disminuir, pero nos ayudan a tener una visión del negocio o en este caso de los costos de producción para hacer proyecciones teniendo en cuenta bases o datos estadísticos. Bien, es necesario que nosotros tengamos en cuenta, que tengamos en cuenta
la similitud entre costo y gasto. Lo decíamos la clase pasada, qué es un costo y qué es un gasto, y hoy lo vamos a repetir nuevamente para que tengamos afianzamiento en el conocimiento. Por ejemplo, ambos, el costo y el gasto, son erogaciones y la pregunta que surge es, ¿qué es una erogación? A ver, ¿quién me dice? Brandon, ¿qué me dices tú que es una erogación? A ver, adelante. ¿A qué le llamamos erogación? ¿Quién me dice? ¿A qué le llamamos erogación? A ver. ¿Quién me dice? A ver. A ver. A ver. ¿Nadie sabe qué es una erogación? No, profe. Bien. Ok. ¿Gastar? No precisamente gastar. ¿Tener gastos? No precisamente a gasto. No precisamente a gasto, pero está relacionado con los gastos y los costos. Bien, la palabra erogación, ¿verdad? Viene del verbo erogar, ¿verdad? Erogar se deriva del término erogativo del latín y que significa distribuir recursos, generalmente económicos, distribución de recursos. Pero cuando hablamos de distribución de recursos económicos, en la contabilidad absorbe este concepto y se llama erogación al desembolso de dinero por un bien o por un servicio. ¿Ok? Desembolso. ¿Ya? Entonces, como decía, ¿quién era? Decía Angie que si era gasto, pero recuerden que el gasto, a ver, el gasto o el costo es la acción, ¿verdad? El gasto o el costo es la acción contable, el hecho contable. Gasto o costo es el hecho contable, pero ambos implican ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Desembolso. Entonces, una erogación, ¿verdad? Es una erogación es un desembolso de dinero para gastar o costear. ¿Me hago entender? ¿Cuándo se gasta y cuándo se gasta y cuándo se costea? Ambos son erogaciones, desembolsos, ¿verdad? Desembolsos de dinero. Pero la erogación, ¿verdad? Puede ser para gasto o para costo. Ya sabemos que gasto y costo son diferentes. Bien, sin embargo, la contabilidad se ha apropiado para así de ellos, del costo y del gasto, perdón, para darle una connotación específica. O sea, quiere decir de que son diferentes conceptos. Bien, hay una diferencia entre costo y gasto. El costo es una erogación, ¿verdad? Una salida de dinero en la que ocurre una empresa o negocio para la adquisición de un bien o servicio o la producción de un bien o servicio con la intención de que genere un ingreso futuro, ¿verdad? Y el gasto es una erogación necesaria en la que incurre una empresa o negocio para su funcionamiento. Dentro de esos costos tenemos, por ejemplo, los costos de producción de bienes, de servicios, costo de mercancía no fabricada por la empresa, ¿verdad? Y el gasto, por ejemplo, tenemos gastos administrativos, gasto de venta, gasto financiero. Ambos son erogaciones, pero una me va a dar, el costo me va a dar un ingreso futuro, mientras que el costo me va a dar un ingreso futuro, pero el gasto va a ser una erogación necesaria
¿verdad? Pero no me va a traer, no me va a traer ingreso. Bien. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, jóvenes, encontramos que los costos, vamos a buscar otros costos, vamos a encontrar otros costos que nos pueden ayudar nos pueden ayudar a identificar ese concepto de costo. ¿Ok? Como por ejemplo, vamos a mirar, a compartir pantalla para que miremos. A ver. Por ejemplo, mire, los costos desde otro punto de vista, ¿verdad? Los costos, teniendo en cuenta los objetivos de la contabilidad de costos, nos ayudan a calcular el costo de un artículo, a calcular el costo de venta de un artículo, a calcular el costo necesario para prestar un artículo, obtener información necesaria para controlar la producción, planear actividades de una empresa o tomar decisiones con base a los costos. De igual forma, los costos nos ayudan en la empresa tanto a nivel de producción, tanto a nivel de costo o desembolso. Bien, aquí encontramos otra clasificación de los costos. Entonces, primero tenemos, entonces podemos decir de que tenemos, según esta clasificación, 1, 2, 3, 4 clasificaciones, 4 elementos de la clasificación. La primera, ¿verdad? La primera clasificación la encontramos de acuerdo a la clase de organización o función del negocio. Y tenemos dos. Según la clase de negocios, tenemos costos de manufactura, de producción o de fábrica. Esos son propios de las empresas que elaboran productos. Por ejemplo, los que hacen bolsos, carteras, elementos que hacen productos, bienes tangibles. Entonces encontramos costo de manufactura, de producción o de fábrica. Dentro de esa clasificación, según la función del negocio, también encontramos los costos de mercadeo o de producción y venta. La finalidad de estos costos es calcular lo que cuesta distribuir un producto, la distribución, ¿verdad? Distribución. Una cosa es producción y otra cosa es distribución. Una vez que se ha producido el producto, se distribuye. Eso se incurre en un costo de mercadeo o de producción y venta. Ya sea, estos costos se dan ya sea por la empresa que los elabora o por organizaciones que no solo cumplen con esa función de distribuirlo. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros elaboramos un producto y lo distribuimos a todo el país, ¿verdad? O a cualquier parte del país o de la ciudad o zona o localidad, vamos a incurrir en unos costos de venta o de mercadeo. Por ejemplo, la página web, el sitio web, la propaganda, si vamos a volantear, a llevar volantes para que la gente conozca nuestro producto. Por ejemplo, si vamos a hablar de promociones, si vamos a hablar de degustaciones, bueno, en fin, todos esos elementos que implica distribuir el producto, ¿verdad? Una vez que está producido, ¿verdad? Eso implica un costo de mercadeo o de producción y venta. El segundo nivel que tenemos, por decirlo así de esa manera, o el segundo tipo de costo, está basado en según la naturaleza de las operaciones de fabricación. Y encontramos varios. Por ejemplo, uno, costos de órdenes de fabricación, ¿verdad? Estos son propios de empresas que elaboran sus productos en base a órdenes de producción o pedido de los clientes.
como vimos en el ejercicio que hemos venido trabajando de Brandon y su equipo, vemos que la empresa de ellos que nos están presentando trabajan por órdenes de producción. Y nos pudimos dar cuenta que en el mes de diciembre hay 4 órdenes de producción. Entonces, esa orden de producción, cada orden de producción va a generar un costo por orden de fabricación, ¿verdad? Puede ser más o puede ser menos. Ahora, en esta naturaleza de las operaciones de fabricación, teniendo en cuenta el costo de orden de fabricación, encontramos dos. Primero, los costos por clases y segundo, costos por montaje. ¿Qué es un costo por clase? Un costo por clase consiste en juntar varias órdenes de fabricación de artículos o de productos de especificaciones similares en un solo ciclo de producción. Como el que está trabajando, como el que estamos trabajando nosotros en el ejemplo que trajo Brando. Ahí hay varias órdenes. Pregunto, ¿cuántas órdenes de fabricación o de producción hay de cervezas, Brando? 4 órdenes, profe. 4 órdenes. Entonces, en esta clasificación, ¿verdad? Las juntamos todas para que nos dé una producción del mes. Y eso es costos por clases. También encontramos una segunda clasificación y es costos por desmontaje, donde se utilizan piezas terminadas para armar diferentes artículos. Se usan especialmente en las empresas de ensamble de bicicleta, por ejemplo, ¿no? De bicicletas, de motocicletas, de vehículos, de aparatos, de elementos que son de montar, que se montan. Por ejemplo, se puede comprar, se consigue una empresa que se dedique a armar celulares, por decir algo. Y ellos obtienen unos lotes y de acuerdo a esos lotes tienen unas diferentes piezas. Y esas piezas van a tener un costo. Ese costo va a ser reflejado o se va a llamar costo de montaje, según las diferentes artículos o celulares que se vayan a utilizar y según la cantidad de piezas que se vayan a utilizar. Bien. Además, hay un segundo orden, según la naturaleza de las operaciones de fabricación, que se llaman los costos por procesos. Estos son utilizados en empresas de producción masiva y continua de artículos similares, en donde los costos de los productos se averiguan por periodos de tiempo. Entonces, por ejemplo, encontramos de que una empresa va a producir X cantidad de elementos de plástico, por decir algo, ¿verdad? Hay una producción masiva de elementos, de botellas de plástico, por decir algo. Entonces, eso es de manera masiva y continua, ¿verdad? De artículos similares, ahí se incurre en unos costos por proceso. Se acabó. Entonces, el proceso de producción de botellas de plástico vale tanto durante un periodo determinado. Ahí hay un proceso y incurre en un costo por proceso. La tercera clasificación es de acuerdo a la forma como se expresan los datos según la fecha y el método de cálculo. Entonces aquí encontramos unos costos históricos y unos costos predeterminados. Los costos predeterminados se dividen en dos, que son costos estimados y costo estándar. El costo estimado se incurre cuando la predeterminación no es muy científica. Eso quiere decir de que el cálculo es como no tan preciso, sino más o menos así. Hay un estimado, se dice, bueno, podría ser que este proceso, que esto puede costar tanto, o probablemente puede costar tanto. Y el costo estándar es muy diferente, es cuando se utilizan los sistemas de método de ingeniería industrial más modernos. O sea, cuando se hace un estudio, un análisis, un diagnóstico del costeo de la producción de manera científica, técnica, teniendo en cuenta la ingeniería industrial. Y
son muy indicados, puesto que esto va a apuntar y van a ser unos costos estándares que no van a ser al ojo, sino que van a ser de una manera precisa para que se establezca un control mayor en la producción en la producción a establecer. Y por último, encontramos una cuarta clasificación que es mucho más amplia, ¿verdad? Y esto incurre en los aspectos económicos involucrados en las decisiones administrativas de la organización. Y los podemos dividir en cuatro partes. Primero, costos futuros o costos diferenciales, costos incurridos, costos pertinentes y costos de oportunidad. Estos costos de oportunidad pertinentes e incurridos o futuros son estimaciones que se hacen o en las que incurre una organización para hacer una inversión donde sabe y cree y tiene la certeza que va a ganar, ¿ya? O que va a hacer la inversión para obtener una utilidad mayor. En la actualidad, la tendencia más moderna se encuentra y se consideran la única dos tipos de costos. Primero, los costos operacionales y los costos de estructura. Los costos operacionales son todos aquellos que varían de acuerdo con la producción y las ventas. Por ejemplo, la operación, en el ejemplo que nosotros estamos trabajando, de Brandon y su equipo, encontramos que los costos operacionales son los costos totales. Recuérdame, Brandon, cuál fue el costo de producción de los 4 órdenes en el mes de diciembre del año pasado, según la empresa. ¿Cuánto fue? Fue 48 millones y algo. 47 millones menos 3 millones, perdón. 47 menos 3. Menos 4 millones. Excelente. ¿Eso da cuánto? ¿43 qué? 43 millones y pico. Eso es lo que hoy en día se está trabajando. Esos son costos operacionales y o los costos de producción y venta. Ahí se meten todos los costos, ¿verdad? No son estimados, no son incurridos, no son pertinentes de oportunidad, ¿verdad? Son costos operacionales de manera clara, precisa y concisa que tiene la empresa para producir. Y hay un costo de estructura, además. Son aquellos que permanecen constantes en cualquier tipo de actividad de la empresa. Por ejemplo, los costos de estructura, a diferencia de los costos operacionales, van a ser diferentes o van a variar. ¿Por qué? Porque el costo de estructura se permanece constante durante un tiempo determinado, en la mayoría de los casos. Mientras que un costo operacional, el costo de la operación o de la producción puede aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Nuestros clientes nos pueden decir por ejemplo, en el caso de la cerveza, nos pueden decir, denos más cajas de cerveza o menos, según lo que nosotros pretendemos. Entonces nosotros producimos y la operación o la producción se da en base a la necesidad o a la petición del cliente. Entonces, el costo operacional o de producción nuestro, en el caso de la cervecería, puede aumentar o puede disminuir. Eso significa de que es variable, de acuerdo, ya lo vuelvo y lo repito, a la necesidad de la organización. Entonces, para resumir, encontramos cuántas clases de costo. 1, 2, 3, 4, 4 clases de costo. Y cada clase de costo, ¿verdad? Costos según la organización, según la naturaleza de las operaciones de la organización, de acuerdo a la forma como se expresan los datos y según los aspectos económicos involucrados. Cada uno de ellos, hay una clasificación de 4 tipos de costos. Y cada costo, cada clasificación o cada
elemento tiene unas subdivisiones. ¿Ok? Unas subdivisiones. En ese orden de ideas, estamos viendo de que hay muchísimos costos, pero los más utilizados, ¿verdad? Los más utilizados son los costos de producción no son ni los costos estándares ni los variables, pero sí pueden variar o pueden permanecer. Entonces, los más utilizados, ¿verdad? Son los costos operacionales, donde los costos varían de acuerdo a la producción y a la venta del producto o del proceso productivo para llevar de acuerdo a las órdenes establecidas por los clientes. ¿Ok? ¿Ok? ¿O no ok? Ok, profe. Bien. Entonces, bien. Teniendo en cuenta, entonces, pregunto, ¿cuáles son, cuántos costos, en cuántos se puede clasificar los costos, según lo que hemos visto? En 4. En 4, muy bien. Bien, eso lo van a encontrar en la sección 1, clasificación de los costos. Ahí van a encontrar unas diapositivas en PowerPoint y van a encontrar un qué, unas diapositivas y van a encontrar un PDF que me dice o me habla de la clasificación de los costos en la sección 1. ¿Ok? Bien, vamos a hablar un poco eh, bien, ya que hemos hablado de la clasificación de los costos, de la diferencia entre costo y gasto, ¿verdad? Vamos a hablar de otro elemento ¿qué son los costos fijos y qué son los costos variables? Ya lo hemos hablado. Ahora, el comportamiento de los costos fijos y el comportamiento de los costos variables. A ver. ¿Cómo se comportan los costos fijos y los costos variables? A ver, ¿quién me dice? A ver. A ver. Profe, pues en lo que yo investigué del comportamiento de los costos fijos, dice que cuando las unidades producidas en la unidad de medida de la actividad son costos fijos y que incluyen la depreciación en línea recta del equipo de una fábrica, el seguro de maquinaria y el de equipo de la planta. Bien, entonces la pregunta es, esto está muy bien. Bien, bien. Entonces, repíteme nuevamente, repíteme nuevamente eso, lo que tú acabas de decir. Cuando las unidades producidas es la medida de actividad, los ejemplos son el costo fijo y incluyen la depreciación en línea recta del equipo de una fábrica, seguro de maquinaria y equipo de la planta. Bien, ok. Entonces, tenemos en cuenta, vamos a enfocar, muy bien, gracias. En el caso nuestro, ¿verdad? En el caso nuestro del ejemplo que hemos traído, ¿verdad? En el caso nuestro, según lo que está diciendo la señorita Melissa, pregunto, ¿nosotros tenemos en la producción de cerveza de nuestra empresa costos fijos y costos variables? ¿Cómo se comportarían? Primero, si tenemos o no tenemos. ¿Quién me responde? A ver, Johan, cuéntame. Johan. A ver, Johan, cuéntame. Brandon.
Sí, señor, ¿me escucha? Sí, claro. Brandon, te pregunto, Sí, nosotros en la empresa tenemos costos fijos y costos variables. Primero, identifícame los costos fijos e identifícame los costos variables. Primero que Bueno, todo, profe, acerca de los costos fijos, pues se tiene en cuenta lo constante de los costos indirectos de fabricación en cuanto a los servicios públicos, seguridad, etcétera, o que mantienen constantes, ¿no? Y que el volumen de producción es de acuerdo a medida del tiempo, o sea, de las 4 órdenes de producción en los días estipulados en el mes que se hicieron. bien. Y en cuanto, Entonces, la sí, señor. pregunta es, identifícame los costos fijos y los costos variables en la empresa de cerveza que estamos trabajando o que hemos visto. A ver, identifícame los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos y los costos variables. Sí. Yo, profe, yo creería que los costos fijos de la producción de la cerveza sería, por ejemplo, todo lo que son etiquetas, embotellamiento, em, A ver, vamos, la mano de vamos, obra. miren, vamos a mirar. Permítame presentarle y según lo que hemos visto, ahí está, ¿verdad? Miren la diferencia entre uno y el otro. Para que los identifiquemos, primero vamos a tenerlos en teoría y después los identificamos en a manera práctica con el ejercicio que estamos haciendo. Profe, pero esos son costos directos e indirectos, no son los fijos y variables. Bien, O sea, los que se ven ahí en las diapositivas. sí. Pero ahí te dice, ahí tú vas, analiza lo que está leyendo, lo que dice la diapositiva, ¿cierto? Sí, Analiza, señor. analicemos. Estamos en el momento de análisis. ¿Por qué? Porque es que no nos concentremos solamente concentrémonos en todos, ¿verdad? Para sacar la definición más clara. Bien, entonces, ¿cuáles tenemos nosotros? ¿Verdad? Vamos primero que todo, vamos a mirar si tenemos costos directos, si tenemos costos indirectos. Vamos a ver. Y vamos a ver. Y costos fijos y costos variables. ¿Ok? Entonces, primero identifiquemos costos directos, costos indirectos. Y costos fijos y costos variables. ¿Cuál de los cuatro, verdad? Miremos, analicemos cada uno, costo directo, costo indirecto, costo fijo y costo variable. La pregunta es, ¿tenemos costos fijos, costos variables? ¿Tenemos costos directos y costos indirectos? ¿Sí o no? ¿Y cuáles son? Los identificamos. A ver, Sí, señor, los costos directos, la materia prima directa, la que se utilizó, y la mano de obra en cuanto a la nómina. bien, entonces, Direct- fíjate, los costos directos, ¿cuáles son? Costos Bueno, directos. sí, señor, sería, por ejemplo, la materia prima directa, en ese caso sería lo de la cebada, el lúpulo, la levadura, etcétera. Y en la mano de obra directa, lo de la nómina que directamente están involucrados en el proceso de producción. Bien, entonces muéstramelo, te doy pantalla para que tú me lo expliques, así para que entendamos mejor, más y mejor con el ejercicio que tengamos, porque la teoría hay que llevarla a la práctica y así entendemos más el ejercicio, ¿ok? Listo, profe. Profe, no sé si mi compañera Angie tiene el archivo, si lo podría compartir. Es que me encuentro en un computador en el que no tengo el archivo. Bueno, bien, entonces Sí, espérame un momentico, ya lo comparto. Listo, gracias. ya les di para que compartamos pantalla. Listo, profe, ya lo comparto. Un momentico que lo estoy buscando.
No, pues nada que hacer. Entonces acá se envió correo. Listo. La idea es que ustedes, que en la teoría la llevemos o la aterricemos a lo real, a lo real. ¿A dónde vas a toda carrera? Listo. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, compañera, sí se ve el Se está Excel. viendo perfectamente. Adelante. Sí. Listo. ¿A qué hoja quieres que entre? ¿A la nómina? Al inventarios de materia prima directa, el CARDES. Espérame, acá está. Ahí diríamos Listo. el primer concepto. Listo, profe, ahí estaríamos hablando de la materia prima directa, que es la cebada, el lúpulo, la levadura, etcétera. Materia prima directa. Sí, señor. ¿Y qué clase de costo es? Señor, ¿no lo alcanza a escuchar? La materia prima directa, ¿qué clase de costo es? Costo directo, profe. Costo directo. Bueno, bien. Bien. Entonces, explícame, a ver. La materia prima directa. Entonces, explícame los costos. Costo directo, costo indirecto, costos variables y costos fijos. ¿Cuáles son? Según el ejercicio que estamos viendo. A ver. Listo, profe. Entonces, ahí en esa, en la del CARDES, entonces tenemos nosotros los costos directos, específicamente la materia prima directa. Entonces tenemos, obviamente, la cebada, la levadura, el mos y el lúpulo. Después, otro costo directo, está la mano de obra directa. ¿Puedes ir un momentico a la nómina? Sí, espérame un momentico. Que creo que acá está. En la segunda tabla. Mm, Abajito. Listo, ahí en esa segunda. Entonces ahí tenemos la mano de obra directa, que es un costo indirecto, y son los que intervienen directamente en el proceso de producción, como están los operarios, la supervisión de producción, etcétera. Entonces ahí ya tendríamos en general los costos directos. En cuanto a los costos indirectos, tenemos los costos indirectos de fabricación, que suba a la primera tabla, por favor. Momentico. Ahí, digamos, ya en costos indirectos de fabricación tenemos la mano de obra indirecta, que son los que intervienen indirectamente en el proceso de producción, como los jefes de área, como los secretarios, los asistentes, los de venta, los de despacho, etcétera. Y los otros costos indirectos de fabricación son también como, por ejemplo, los servicios, el pago de los servicios públicos, los arrendamientos, pago de vigilancia, etcétera. Todo gasto que incurre que directamente intervienen o afectan de alguna u otra manera la producción en general. Entonces, eso se llamarían los costos indirectos. Ahora, detállame los costos variables y los costos fijos. Los costos variables. Ya le digo, profe, que estoy revisando el Excel donde está. ¿Dónde lo pegamos de una vez? ¿A dónde?
Ah, con una nota. Sí, en observaciones. No, creo que es más arriba. Creo que no, sí que no. Ah, ya acá está. Entonces, coloco esto. ¿Sí? Control. Compañera, vea la pestaña donde dice comercialización. Espere, no, no mentiras, no, órdenes de producción. Bien, primero que todo tengamos en cuenta que es un costo variable y que es un costo fijo. Está cerrado, abierta, ¿cierto? ¿Ok? Que es un costo variable y que es un costo fijo. ¿Ok? Sí, señor. Permítame compartirles pantalla para que tengamos el concepto y luego lo buscamos, ¿sí? Listo, profe. Bien. Bien. La idea es esa, miren. Aquí. O lo mando hoy. ¿Qué es un costo fijo? Brandon, ¿qué es un costo fijo? Profe, dice que los que permanecen relativamente constantes en un determinado tiempo. Y el variable. Ejemplo, los variables dice que los que cambian en proporción directa con los volúmenes de producción o venta. Bien, entonces, para todos, eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro, La teoría, llevarla a la práctica. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos el concepto, la idea, pero al llevarlo a la práctica se distorsiona la realidad. Primero, saber teóricamente qué es un costo directo y qué es un costo indirecto, ¿verdad? Saber en teoría qué es un costo fijo y qué es un costo variable. Luego, esos costos fijos, variables, costos directos e indirectos, llevarlo a la práctica. Entonces vamos a ver, según la clasificación de los costos, cuáles son esos costos fijos en el ejercicio, ¿ya? Y cuáles son esos costos variables en el ejercicio. ¿Me hago entender? Entonces, una vez que hayamos tenido el concepto, la idea y el ejemplo, entonces eso apliquémoslo a la vida real o a la vida práctica según el ejercicio que estamos viendo. ¿Me hago entender la acotación que hago? Sí, profe. Bien, entonces, para todos, a ver, ¿qué son los costos fijos? Repitan todos, repitan. En coro, a ver, léanlo y repítanlo. Los que pertenecen Los que relativamente permanecen Relativamente relativamente constantes en un constantes. determinado tiempo. Bien, entonces los costos que permanecen relativamente constantes en un tiempo determinado. Eso es fijo. Variables. Repítanlo. Los que cambian en Que cambian proporción en directa. cambian en Producción proporción directa con los volúmenes con de los de producción o producción o venta. venta. Bueno, muy bien, muy bien. Ustedes dirán de pronto, el profesor nos está poniendo como unos niños. Pero recuerden que el aprendizaje está en qué? En la repetición y memorización de los términos, los conceptos, las ideas. ¿Ok? Ahora sí, teniendo en cuenta ya, ahora sí, les comparto pantalla para que me ubiquen esos conceptos. ¿Cuáles? Costos directos, costos indirectos, costos fijos y costos variables. ¿Cierto? ¿Dónde? En el ejercicio que estamos analizando. ¿Con qué propósito? De que llevemos a la realidad el ejercicio. ¿Ok? Adelante, pueden compartir. Adelante, Profe, pueden. ¿me habilitas nuevamente para compartir? Ya está habilitado.
Profe, una pregunta. En los costos variables, la materia prima y la mano de obra Ya. va tanto a la directa como a la indirecta a la vez. A ver, ¿cómo? Repíteme la pregunta, por favor. En cuanto a los costos variables, cuando dice materia prima y mano de obra, ambas combinadas, la indirecta y la directa también, como decía el ejemplo del concepto. ¿Cómo así combinada? No te entiendo. A ver. O sea, que en el costo variable, en las diapositivas que nos presentó, hay un ejemplo y dice que eso se refiere tanto a la materia prima como a la mano de obra. Entonces, es tanto a la directa como a la indirecta. Como la directa como la indirecta, ¿cómo así? O sea, ambas. ¿Ambas? ¿Ambas qué? O sea, la mano de obra, la mano de obra, la mano de obra, ¿verdad? Tenemos directa e indirecta, ¿cierto? Mano de obra directa y mano de obra indirecta, ¿cierto? ¿A eso te refieres? Sí, señor. Bien, me estás preguntando que si es un costo variable o costo fijo o es directo o indirecto. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que me preguntas? El ejemplo que está en las diapositivas acerca del costo variable, en el que dice que es la materia prima y la mano de obra. Entonces, si solamente ahí específicamente hablan de la directa, la indirecta o ambas. Ah, la materia prima o la mano de obra. Bien, ya te entendí la pregunta. Recuerda una cosa, si tú contrataste a la gente, tú tienes un contrato con tus operarios. Tú los puedes contratar de acuerdo a la producción o por un año o por 6 meses o como tú consideres. Entonces, si tú los contratas a ellos, a los que van a producir, ellos van a hacer, te pregunto yo a ti, ¿van a ser costos directos o costos de mano de obra? Directa van a ser, o la indirecta, ¿va a ser variable o fija? ¿Variable, profe? Va a ser variable. ¿Por qué va a ser variable? Porque ellos van a trabajar por la producción. ¿Me hago entender? Van a trabajar por producción, por órdenes. Entonces, si tú necesitas 5 operarios generalmente para que te hagan la cerveza, ¿cierto? Durante un mes. Pero si la aumenta la producción, ¿será que vas a necesitar a otra persona? Probablemente. Eso es lo que implica la variabilidad, Sí. ¿verdad? Si tienes 5 y necesitas otros, son 6. Entonces te pregunto, ¿se mantiene constante, fijo o es variable? Es variable, profe. Es variable, ¿ya? Es variable, es variable. ¿Por qué es variable? Ahora, tú tienes cinco operarios para producir la cerveza, pero Variable. resulta de que la producción disminuye. Tú tienes que prescindir de uno de ellos, de uno de los muchachos. Entonces te hago la pregunta, ¿se mantiene fija o varía el costo de mano de obra? Directa, en este caso. Quedaría fija, ¿no, profe? Varía, varía. ¿Por qué es variable? Porque puede aumentar o puede ¿qué? Disminuir. Disminuir. Eso es variable. Eso es lo que significa variable. Mm, Que puede aumentar o puede disminuir. Recuerda, según la orden de producción, si te piden mucho, tú produces mucho y tu producción va a aumentar y puede que tu costo de mano de obra, ¿qué cosa? aumente, profe. Bien, si te piden poco, tú vas a producir, ¿qué cosa? Poco, y tu mano de obra, tu costo de mano de obra, ¿qué cosa? Disminuir. Eso. Va a Entonces, disminuir. la variabilidad, lo fijo o lo variable está en que aumente, disminuya o se mantenga. ¿Me hago entender?
Lo fijo se mantiene y lo variable puede que suba o puede que ¿qué? Baje. Exactamente. Ahí ese es el ejercicio, el análisis que yo deseo que ustedes hagan. Me hago entender, que ustedes analicen, que ustedes se den cuenta. Ahora, ¿por qué? Porque el costo es práctico, pero el costo, la practicidad de los costos está dado en función de los conceptos que son teóricos. ¿Me hago entender, hijos? Sí, señor. Entonces, la idea es que ustedes interpreten Sí, profe. qué es un costo, cómo se divide el costo, cuáles son los elementos de costo, qué es variable, qué es fijo. ¿Ya? O sea, sí, fijo es esto, variable es tal cosa, pero ¿cómo lo aplico a la realidad? ¿Me hago entender? Te los digo porque cuando yo estaba estudiando contaduría, yo también tuve problema con esto. Yo no entendía hasta que empecé a analizar y obviamente hoy yo le explico al estudiante y entiende mejor porque yo explico lo que a mí no me explicaron. Entonces yo, pero ¿qué era costo variable? ¿Qué era costo fijo? ¿Qué más esto? ¿Qué poco de cosas? Y yo me puse a aprender y a detallar. Entonces es necesario que yo haga un análisis entre la teoría y la práctica. Me hago entender y la mejor forma es la que estamos haciendo nosotros. Ahora sí, explícame, Brando, que me estabas explicando. Listo, profe. O sea, según el concepto, digamos, por ejemplo, vemos esa. ¿Sí sabe el Excel, cierto, profe? ¿El Excel? Sigue, lo estamos viendo, ¿qué? Listo, profe. Entonces, digamos, por ejemplo, ahí tenemos la orden 001. Entonces, tenemos pues, la materia prima directa, digamos, por 3 millones, mano de obra directa 1 millón y tanto, y los costos indirectos de fabricación por 8 millones. Entonces, compañero, baje un momentico ahora ya a la orden número 2. A la orden número 2. Bien, entonces en ese caso nosotros podemos ver que tanto la materia prima directa bajó, la mano de obra directa también bajó de 1.800.000 a 1.500.000 y los costos indirectos de fabricación también bajaron. Entonces podemos A decir ver, que ahí hay una pregunta, Brando. Sí, señor. Si bajó la materia prima directa y la mano de obra directa, bajaron. Sí, señor. ¿Qué Los significa costos. bajaron? O sea Que fue un que hay un costo costo variable. Exactamente. variable. Es un Sí, costo señor. que variable. Variable viene de variación. Variación viene de cambio. Y el cambio está en que suba o baja de acuerdo al estándar. ¿Me hago entender? Sí, señor. Eso es lo que tenemos que entender e interpretar para poder explicar. Adelante, Brando, te escucho. Listo, profe. Entonces, ahí en cuanto a, en comparación con la orden número 1 a la 2, sabemos que en la 2 hubo una disminución en los 3 elementos del costo. Muy Entonces, bien. podemos decir que ahí hay un costo variable, o sea, porque hubo una variación, un cambio. Excelente. Eh, Excelente. Así es, Brandon. Así es. O sea, tú haces un comparativo en la orden de producción 1, la 2, la 3 y la 4 y miras y a ver si qué variabilidad hay. Si bajó, si subió, si se mantuvo. Esa es la variabilidad, ¿verdad? Costo, o sea, erogación, salida. Costo variable que varió, que cambió, que subió, bajó. Pero el costo fijo es el que se mantiene. Mm. sí, señor. Hágale, adelante. Listo. Compañero, ahora baje a la 3 para mirar ese 2 millones, 1.500.000, 1 millón. Listo. A la orden de producción 3. Volvió a estar igual que la primera. Bien, entonces, si volvió a Entonces, estar igual que la primera, ¿qué significa ahí? ¿qué es un costo fijo? Fijo. Exactamente, eso. Es un costo fijo. ¿Ya? ¿Y dónde está el costo fijo? ¿Dónde es que estamos viendo la variación y el estándar que se mantiene? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿En qué? ¿Qué es lo que se mantiene estándar? Los 3 elementos del costo, profe, en la 3. En la segunda, si hay un costo
variable y en la tercera sigue fijo porque es igual a la primera en cuanto a los elementos. Bien. Ok, excelente. ¿Qué nos dice eso? A ver, Melissa. A ver, Melissa, ¿qué nos está diciendo eso? A ver. Melissa, según lo que nos está diciendo Brando, ¿qué nos dice eso? Con respecto a la orden 3. ¿Cómo? Con respecto a la orden 3, que es un costo fijo. A ver, ¿qué interpretas tú con lo que se está diciendo o con el ejercicio? Muéstrenle, por ejemplo, a Melissa, muéstrenle la tabla de órdenes de producción. Acá está la primera. Ajá, la orden de producción número 1. Bien, Y entonces, esta orden, a ver, una pregunta, Melissa. ¿En qué orden de producción salieron más costosas la producción de una cerveza? ¿En la orden de producción 1, 2, 3 o 4? ¿Quién me dice? en la 1 y en la 3. A ver, ¿cuánto costó una cerveza A ver. ¿Cuánto costó? Anoten. ¿Cuánto costó una cerveza? ¿Cuánto costó producir una cerveza en la orden 1? ¿Cuánto costó producir una cerveza en la orden 2? ¿Cuánto costó producir una cerveza en la orden 3 y en la 4? Eso es el análisis que tenemos que hacer. Pero analicemos una por una, a ver. Pero En la orden 2 es en donde sale más Fue más costosa. costoso. a ver, Sí, profe, bien, la orden 2 es la más costosa. bien. ¿Cuánto costó hacer una cerveza en la orden 2? 4.300. Muéstrenla. Eso es mostrándola. 4.325. Muy bien. En la orden 1, ¿cuánto costó? Anoten y me dicen. 4.295. Bien. En la orden 2, ¿cuánto costó? 4.325. Bien. En la orden 3. 4.195. En la orden 4. 4.262. ¿Qué significa eso? Pregunto, ¿hay algún costo? ¿El costo unitario de la cerveza es variable o es fijo? Es variable. ¿Por qué es Variable. variable? ¿Por qué es variable? Porque aumenta y En algunas, disminuye. En unas aumenta y en la otra ¿qué? disminuye. Bien, entonces, eso es lo que nosotros como contadores debemos hacer. Analizar, porque nosotros le prestamos los servicios a una empresa. Entonces analizamos. Si analizamos las 3 órdenes de producción, nos vamos a dar cuenta de que de que cada costo de una cerveza varía. ¿Cierto que sí? Pero ¿por qué varía? Busquemos ahora los costos variables de materia prima, mano de obra directa, costo indirecto de fabricación. Miremos, analicemos los 3 elementos del costo y nos vamos a dar cuenta dónde varía y dónde se mantiene. A ver. A ver. Compañeros, desde la orden 1 para Sí. revisar los 3 elementos. Entonces, en las órdenes de producción. Sí, ¿dónde estaba? estaban?
Sí, así Veamos, es. En la primera, espérame. Ya. entonces revisamos, por ejemplo, la primera. Entonces tenemos materia prima, digamos, de 3 millones, mano de obra de 1.800.000 y costos indirectos de fabricación de 8.200.000. Ok, excelente. Aquí lo que tenemos que hacer es así como hicimos el costo unitario de una cerveza de producción, la producción de una cerveza, el costo unitario, tenemos que hacerlo con todos los tres elementos de costo. ¿Con qué objeto? De mirar la variación. La variación es porcentual. Podemos decir, es que varió en un porcentaje de tanto o aumentó en un porcentaje de tanto. ¿Me hago entender? Entonces Sí, señor. Sí, profe. tenemos que tomar cada elemento de costo de acuerdo a cada orden de producción y analizarlo. Ya, mano de obra, materia prima directa de la producción 1, materia prima directa de la producción 2, materia prima directa de la producción 3 y así sucesivamente. Miramos esos costos y vemos si subieron, si bajaron, si se mantuvieron. ¿Ok? Listo, profe. Sí, es más viable y más fácil uno mirar por elementos de cada orden, ¿cierto? Que en vez de los 3 seguidos. Claro, papi, claro, porque es que el costo total tiene tres elementos, pero si tú miras uno por uno te das cuenta dónde está la variación y dónde está la permanencia, que es lo que se busca con el análisis de costo, para que tú le puedas decir al dueño de la empresa, es que producimos así y nos costó tanto, y entonces tú empiezas a mirar, cuando tú ves que algo, por ejemplo, los costos indirectos de fabricación, cuando tú se los lleves al jefe, al gerente, el gerente te va a decir, oye, pero ve acá, y estos costos indirectos de fabricación en la orden de producción número 1, ¿por qué son 8.272.000? Entonces tú vas a entrar a minuciar uno por uno y por qué y por qué. No, es que se está consumiendo, por ejemplo, ¿no? Es que se está consumiendo mucha energía. Sí, va bien. Bien, entonces, ¿a qué hora prendemos la planta? La prendemos a las 7 de la mañana. ¿Y a qué hora se apaga? A las 6 de la tarde, por decir algo, ¿no? Entonces vamos a apagarla a las 8 y la apagamos a las 5. ¿Me hago entender? Entonces ahí se va a disminuir el costo indirecto de fabricación en un poquito, se va a disminuir. ¿Por qué? Porque se apagó, se prendió después y se apagó antes. Y nos ganamos ¿cuánto tiempo de energía eléctrica? 2 horas. 2 horas de energía eléctrica en una planta es un poco de dinero. Entonces ahí vemos que el costo indirecto de fabricación disminuye. ¿Me hago entender? Para eso es el análisis de costo para tomar decisiones. Listo, profe. Me copiaron, hijos. Me copiaron. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces hagan ustedes el análisis de elemento por elemento. ¿Ya? Y Listo, profe. luego vamos a mirar cada uno de ellos. ¿Ya? Y vamos a decir, hombre, que este es más alto porque se consumió más, porque se consumió menos, porque esto, porque lo otro. Ahí es donde se toman las decisiones. Adelante, háganlo. Listo, profe. Bien, entonces nosotros tenemos el primer elemento del costo que es la materia prima directa. Entonces ya sabemos que eso abarca tanto la cebada, el lúpulo, la levadura y el mosto, los cuatro, ¿no? Materia prima directa. Bien. Entonces en la primera orden tenemos de materia prima 3.024.130. Entonces, compañera, la segunda orden, por favor. Ya. Entonces ya sabemos que es de 3.024.000. Y la segunda, Listo, sí, explique, compañera. no, la segunda es de 2.401.515 de materia prima Muy bien. Directa. Eso quiere decir directa. que en la segunda hubo una variación, o sea que disminuyó en cuanto a la primera. Disminuyó Era de con 3 respecto a la millones primera. Muy bien. respecto a la primera, sí, señor. La La tercera orden, tercera, ahí quedó fijo, un costo fijo porque está igual a la primera orden de producción. Respecto a la segunda, sí, obviamente varió porque volvió a aumentar. Bien. A ver, bien, muy bien. Adelante. y Cuarta la orden, cuarta volvió a disminuir. Bien. o sea, otra vez una variación. La pregunta es, muy bien, ya estamos mirando uno por uno. Eso es lo que se hace. La pregunta Sí, señor. es,
ustedes deben analizar dónde salió la cerveza más costosa o más económica. Ya. Entonces, salió, obviamente, que salió más costosa porque hubo un incremento en el costo, ¿cierto? En alguno de los tres elementos. Pero tenemos que analizar en cada elemento qué es lo que aumentó y qué es lo que disminuyó. Porque puede ser razonable que aumentó o disminuyó de acuerdo a las cantidades. Obviamente, si el cliente pidió más, la orden de producción va a ser más costosa, pero nos va a generar una mayor utilidad. Eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. Mm. Listo, profe, sí, señor. Entonces, bien, otra es la orden de producción 1 para la mano de obra directa. Bien, entonces, respecto a la mano de obra directa, nosotros tenemos a 5 operarios, ¿no? Los 5, 2 operarios, un técnico y un supervisor. Muy O sea, bien. entonces, en este caso, en la primera orden, la mano de obra directa, entonces fue de 1.842.640. Entonces, procedemos a la segunda orden. Entonces, en la segunda orden, respecto a la primera, vemos que hubo una variación, una disminución pasar de 1.800.000 a 1.535.535 en La- mano de obra directa. una pregunta, hijo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué disminuyó? Sí, ya lo vi que disminuyó, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Ahí tiene uno que entrar a mirar si fue por tiempo o porque Por alguna horas. persona, o por eso, por horas, O sea, ahí pasó algo, ¿verdad? Ahí pasó o, algo. o, A ver, entonces o no se le pagó a una persona. no vamos a tirar veo, a decir esto, no. Eso uno analiza y mira y dice, pero entonces tenemos que entrar a hacer el análisis. Si fue que le dijimos a uno de los operarios, bueno, trabaja por decir algo, ¿no? Son hipótesis. Trabaja mediodía o trabaja hasta tal hora y esa disminución incurrió en la disminución de mano de obra. Podría ser, ¿ya? Pero hay que analizar por qué disminuyó. ¿Ok? Mm, Tenemos que Sí, analizar por qué disminuyó. profe, o sea que ahí se entraría pues a mirar lo de la nómina y Sí, mirar por qué fue que ahí hubo esa toca entrar, disminución. entrar a mirar la nómina en la segunda orden de producción. Le dijeron, digo Espérame. yo, pues, producción por producción. La segunda al final de la segunda tabla. O sea, en la segunda, la de los operarios de producción, en la última parte. ¿Orden de producción? No miro en nómina, sino en la orden de producción. No, no, sí, en la nómina, pero en la segunda tabla, que es la Ya, de mano de obra directa. O sea, arriba, arriba. ok. En Esta. esa, sí, en esa, ya la parte última. Entonces, esa es la nómina del mes que se hizo las 4 órdenes de producción, que es el mes de diciembre del 2019. Sí, entonces Ujú. analícenla los 4 días. Analicen los 4 días a ver. Eh, 32, Ahí pasó algo, hay que ver qué fue lo que pasó, por qué disminuyó. Porque de igual forma disminuyó, pero si hubiese aumentado, eso ahí. Ahí. 4, listo.
Bien, de igual forma, hay que mirar por qué disminuyó. ¿Cierto? ¿Por qué disminuyó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Si fue que se pagaron horas extras o no se pagaron, o hubo un recargo, no sé. Pero hay que analizar. Pues yo veo ahí solamente a dos Operario. trabajadores le pusieron recargos. Exacto, o sea que trabajaron de noche. Que acá dice el primero de 48 horas. Que se le pagaron 81.000 pesos más. Y a un operario de producción. Bueno, entonces, Gracias. eso es con número, con lápiz y papel. Eso es mirando a ver qué pasó ahí. Ya, sí, porque los ojos tú ves, pero la mente hace la operación. ¿Verdad? Y eso es con lápiz y papel, a ver qué pasó aquí. Bien, de todas maneras, ese análisis, volvamos a las órdenes de producción. ¿Ya? Lo que estamos haciendo aquí es pidiendo una explicación por qué aumentó y por qué disminuyó el costo de la producción según las órdenes. Ya nos hemos dado cuenta de que las 4 órdenes, según las 4 órdenes de producción, las cervezas nos salen más costosas o menos costosas. Bueno, eso es un costo variable. Bien, eso es normal, pero tendríamos que entrar a preguntar por qué pasó con la mano de obra, por qué disminuyó, por qué, qué pasó ahí, por qué se le pagaron o no se le pagaron o se le dejaron de pagar a los operarios, si vinieron, si no vinieron en el día, en la noche, o qué pasó, si llovió o se dañó una máquina o alguna cosa que no pudo trabajarse en el día, entonces la arreglaron en el día y en la noche siguió la producción, no sé, algo pasó. Me hago entender, pero es necesario que nosotros tengamos en cuenta esos costos, porque hay una variación en los costos, ¿ya? Para tomar decisiones. Me hago entender y decir, eso está bien, eso está mal, continúen trabajando así, o apliquen el plan A, el plan B, etcétera. ¿Me hago entender? A ver, ¿me hago entender? Sí, señor. Sí, profe. Bien, Compañero, ¿puedo dejar un momentico? adelante. Ahora váyanse ahí al cuadrito de colores. Vamos a analizar algo. Mm, Sí. Bien, fíjense una cosa. A ver, ¿cuál es la diferencia en las cantidades? Las cantidades en las unidades Que varían, varían están también. variando. Obviamente, varían, Menos la ¿cierto? 1 y la 3 La 1 y la 3 se mantienen, se mantiene. ¿verdad? Mm, Pero hay una variación ahí. ¿Qué significa eso? Si hay ahora miremos si hay mayores unidades, ¿verdad? Mayores unidades y los costos, si se produjeron más o menos. ¿Cuánto se gastaron en la orden 1 y cuánto se gastaron en la orden 3? Miren a ver. Orden 1. Se produjeron 3.060 unidades con un costo de 13.144.000. Ahora vayan a la 3. Listo, profe. Compañero, A la la 3. 2, ¿no?
No, la porque 3, vamos a mirar Sí, sí, las sí, sí. cantidades iguales. a la 3, a la 3. 13.144.000. 4070. Disminuyó. Disminuyó, profe. O sea, Bueno, varió. entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Díganme ustedes. Producimos en la orden de producción 1 y la 3, producimos las mismas cantidades, pero con un costo diferente. Diferente. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? 13 millones y pico menos 12 millones y pico. ¿Cuánto da eso? Ya le digo. Eso es lo que se hace. Analizar el costo, minuciar el costo. ¿Por qué esto salió más económico y por qué salió más costoso? $307.000. 307.000 pesos. Ahí pasó algo. Sí, profe, lo que sucedió fue en la mano de obra directa, que en la primera orden está a 1.800.000, mientras en la tercera disminuye y queda en 1.500.000. Bien. Entonces Millón, ahí fue ¿la la diferencia de disminución, cuánto ¿no? es? De 307.000 pesos es. Ujú. Bien. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué 307.000. pasó? ¿Qué pasó con esos 307.000? ¿A quién se los pagaron o los pagaron de más? ¿Qué pasó? Entonces ahí sí toca Ajá, se dan cuenta. mirar la nómina. Si yo fuera el jefe, el gerente, y ustedes fueran los contadores, yo le dijera, venga, ¿qué pasó con esos 300.000 pesos? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde están? Ya encontramos la diferencia, ¿no? De 307.000 pesos. Pero ¿qué pasó con ellos? Porque, por ejemplo, de producción a producción 307. Multipliquen 307 que se vayan fugando durante 12 meses. Multiplíquenlo. ¿Cuánto da eso? 3.685.260. Exactamente. Entonces yo digo, bueno, y esos 3 millones durante un año, ¿para Mucha dónde plata. cogieron? ¿Qué se hicieron? ¿Me hago entender? Sí, señor. Fíjense, de poquito en poquito, puede de que el costo de producción de las cervezas puede salir más costosa o más económico. Pero no sabemos el destino de esos 307.000 pesos en el mes de diciembre, porque estamos analizando el mes de diciembre, pero no sabemos qué pasó con esos 307.000. Entonces, cuando yo determino esos 307.000, yo los considero como una inconformidad y yo debo buscar una explicación de esos 307.000 pesos para ver si la producción me está saliendo más costosa o más económica. En este caso son 307.000, pero si fueran 307.000 millones, me hago entender, hijos, hacia dónde va el costo. Analizar todo el costo a través de los tres elementos. Pero yo no sé cómo van a hacer ustedes, pero esos 307.000 pesos me los buscan. O de no van a volar cabeza. ¿Me hago Mira, pues, entender, la hijos? nómina. Sí, profe. ¿Sí? ¿Me copian? Sí, profe. Quiero un, Señor. quiero un informe en mi escritorio para mañana a las 8 de la mañana sobre esos 307.000 pesos. O si no, quedan despedidos. O de no, pásense por allá por recursos humanos.
Pues yo creo que toca entrar a mirar acá la nómina a quién fue que se le pagó esos 307. Interesante, ¿verdad? Interesante. Interesante, ¿verdad? O sea, 307,000 pesos nos pone a volar la imaginación. Oye, ¿qué pasó con esos 307? ¿Qué pasó ahí? Hay una inconsistencia. ¿Será que de pronto hubo un error humano y se digitó mal? También. O se hizo una fórmula mal. Alguna vaina pasó. Sí. ¿Sí me copian, hijos? Sí, profe. Esa es la idea del costo. Eso es lo que busca el costo, lo que estamos haciendo. Fíjate que encontramos una inconsistencia de 307,000. Pero por ¿Dónde? nómina tampoco es. Yo no sé. Mañana quiero el informe a las 7 de la mañana en mi oficina. Bueno, y Brandon, te pongo a ti de líder de esa expedición. Así que ya sabes. Sí, profe, sí, no. Estamos buscando eso, profe. Ah, qué bien. Bien, ok. Entonces, vamos a dejar de compartir pantalla, ¿verdad? Para hacer un análisis de lo que hemos hecho. ¿Ok? Listo, profe. Bien. Profe, o sea que la tarea que nos queda es mirar dónde están esos 307, ¿sí? Y señorita, así es. Porque la Listo. contabilidad es entrada y salida y hay un punto de equilibrio. Entonces encontramos que hay unos 300. Ahora, ustedes cuando comiencen a hacer el análisis puede que encuentren otra inconsistencia. Pero ya por lo menos encontramos una que no tiene explicación, pero debemos encontrar esos 307,000 pesos y justificar la inconsistencia. Listo, profe. Bueno, hijos, a ver, Melissa, ¿me copió Melissa? Melissa, Sí, profe. bien, entonces, Brandon, a ver, Joan, Sí, profe. Sí, bien, señor. entonces, yo necesito de que absolutamente todos tengan ese ejercicio. ¿Ok? Angie, Brandon, Joan y Melissa, y se pongan a trabajar todos en la búsqueda de inconsistencias. Ya logramos una, ¿no? Entonces se pongan a Profe, yo trabajar. tengo una duda. Pregúntame, sí. Como esa es la empresa que estamos trabajando en equipo, nosotros tres, o sea, Brandon, Melissa y John, Sí, igualmente la trabajamos todos, o sea, sí, me está bien que refiero. está bien que la trabajen todos para que todos tengamos la misma información, porque es que así se dan cuenta, si nos hemos dado cuenta, hemos avanzado muchísimo con costos, porque primero la teoría la hemos llevado a la práctica y estamos aprendiendo en lo que se hace en la vida real, buscar las inconsistencias. Por ejemplo, en este caso yo soy el gerente, ¿verdad? Y ustedes son mi equipo de costos. De contadores. Sí, ustedes son los contadores, muy bien, así es. Y entonces encontramos una inconsistencia. Qué bueno que la encontramos. Ahora hay que justificar esos 307,000 y justificar dónde están, qué pasó. Ya, y puede que en la Listo. búsqueda encuentren otras inconsistencias más que nosotros no nos hemos dado cuenta. O puede que no encuentren. Pero entonces le vamos a dar una explicación de cada cosa, cada elemento que está ahí. Porque yo dije, ¿qué pasó? ¿Dónde están esos 307,000 pesos? ¿Qué pasó? ¿Para dónde cogieron? ¿A quién se los dieron? ¿Se los pagaron? ¿O se los dejaron de pagar a alguien? ¿O qué pasó? Listo, profe. Ok, bueno, para mañana
para mañana vamos a hablar de, en teoría, de los 3 elementos del costo. Eso era para hoy. Entonces vamos a establecer las diferencias entre la materia prima, material directo, mano de obra directo, mano de obra indirecto y otros costos indirectos de fabricación para el día de mañana. ¿Ok? Para el día de Listo, mañana. profe. Entonces se los voy a colocar en el chat para que ustedes vayan investigando eso. ¿Ok? Listo, profe, Ahí lo puse en perfecto. el chat. ¿Ya? Lo que pasa, como le dije, hemos avanzado muchísimo, bastante, con el ejercicio que ustedes están haciendo. ¿Ok? Sí, señor. Vamos. ¿Dónde lo tiene allá? Una pieza está. Allí está, vea, aquí está. Bien. Igualmente para mañana vamos a hablar, y espero que vayan investigando, sobre los métodos de costeo. ¿Cuál es el método de costeo que se está utilizando con la empresa? Y cuáles son los diferentes métodos de costeo. ¿Ok? Listo, profe. Listo. Bueno, ¿ustedes qué dicen si dejamos ahí en el día de hoy? ¿Les parece bien? Sí, profe, para tomarse uno el cafecito. Melissa, ¿tú qué dices? Sí, profe, me parece bien. Brandon, ¿tú qué dices? Sí, Brandon señor ya se profe. fue. Profe, es que estaba buscando la inconsistencia y ya la encontré, pero bueno, mañana le paso el informe. Muy bien, Mañana muy le bien. paso el informe, jefe. Esa es la idea, esa es la idea, esa es la idea, hijo. Cuando cogiste y doblaste la hoja, me escuché de que estabas buscando eso. A ver, Joan, ¿qué dices? Sí, profe, todo bien. Listo, vale. Ok, entonces mañana espero a las 7 de la mañana, espero el informe, ¿vale? Listo, Listo, jefe, puntual profe. le paso el informe. Ok, ok. Bueno, hijos, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Que tengan un Bueno, resto de profe. día feliz y vamos en buen camino, ¿vale? Listo, Vale, hasta luego, profe. profe, Que muchas esté muy gracias. bien. Gracias, profe. Buen Feliz día. tarde. Ok. Hasta luego, profe.